¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como todos los martes a esta hora, pues me da mucho gusto acompañar a mi colega y amigo Enrique Lascano en la conducción de este programa Hidalgo Hoy, pues para abordar algunos temas de la agenda estatal, nacional y en este caso internacional. Enrique, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Miguel Bárcena, amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en Hidalgo. Hoy me da mucho gusto saludarlos. Bueno, Miguel, pues finalmente se cumplió el plazo que muchos temían, otros esperaban quizá con mucha ansia, y me refiero a la llegada al poder del presidente Donald Trump el día 20, por cierto, Día Nacional del Doctor Martin Martin Luther Luther King. King. Eh, Cumple, Miguel, amigos, con este protocolo que por cierto no ha variado, Miguel, desde la época de George Washington, hay que decirlo, donde ante el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, John Roberts, expresa las 35 palabras que empiezan con juro solemnemente, que desde el presidente Washington han expresado los mandatarios, y se convierte así en el 47º presidente, 45º en su momento, este hombre que nació en el 46 y se convierte en el 47º 47. presidente de los Estados Unidos. Sí, pues muy, como todas estas ceremonias, muy protocolarias, llenas de simbolismos. Y pues es un día muy importante, no solo para los Estados Unidos. No creo que haya ningún otro país en el que la asunción de un presidente o un jefe de Estado tenga tanta relevancia como lo que sucedió en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, ni en la Unión Europea, ni en el país que sea, por la importancia que tiene Estados Unidos, tanto comercial como militarmente. Sigue siendo la potencia número uno en ambos rubros. Y por eso muchos nos preguntamos, más allá de la frase que hizo célebre Trump en su primera campaña en el 2016, de Make America Great Again, o Haz América grande otra vez, y yo me pregunto, ¿cuándo ha dejado de ser grande Estados Unidos en todos Eh, estos años, ¿no? Ha, es una, hay- es una buena consideración esta que haces, Miguel. ha habido, ha habido, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial en que cambió el orden internacional y los vencedores, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, los últimos perdieron, digamos, parte de sus colonias. Sí. Rusia, en ese entonces la Unión Soviética, se expandió hacia todo lo que era Europa del Este, parte de Asia. El imperio japonés se redujo considerablemente. Estados Unidos empezó a tener una mayor influencia, sobre todo comercial y económica, durante el Plan Marshall y la reconstrucción de Europa. Pero desde entonces, Estados Unidos no ha perdido ese protagonismo, ¿no? Y ese papel que le... No, esto que dices tú, es una cosa muy curiosa. Sí, efectivamente, no ha perdido protagonismo, ¿no? Pero mm, tiene que ver también el protagonismo, tiene que ver con el poderío militar que tiene Estados Unidos, ¿no? Porque llevado esto a, digamos, a lo que sucede con la Unión Soviética, digo, con la ex Unión Soviética, con Rusia, pues Rusia tiene una economía más o menos del tamaño de la de México, Miguel. Pero ¿qué Exactamente. tiene? ¿Por qué es protagonista? Pues porque tienen un poderío nuclear. Ese es, no porque sea una potencia económica, ¿no? Ahora, lo que tú dices y que formó parte del discurso de, del hoy presidente Trump, eh, cuando que es parte, cuando hablas tú de esta ceremonia llena de simbolismos, yo destacaría este asunto de tomar la mano derecha, levantarla, y la izquierda no sobre la Constitución, Sino sobre la Biblia. sobre la Biblia, Sobre la Biblia. sobre la Sí, Biblia. porque ese es un protocolo que se toma del sistema británico, en donde nada está sobre la religión o abajo de Sí, la religión, ¿no? Y se jura sobre la Biblia
respetar o hacer guardar la Constitución, que aquí en México también retomamos una parte de este discurso. Sí. Pero además se hace porque pues nada está por arriba de la religión, y por eso al final la última frase que dicen los presidentes de los Estados Unidos es que Dios me ayude, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Que Dios me ayude a cumplir, lo cual... Pues, incluso en sus billetes, Miguel. In God we trust. In God we trust. En Dios confío. Claro. Oye, me hiciste recordar las épocas de López Portillo, ¿no? Cuando decían que iban a cambiar los billetes en México y que iban a decir In God we trust, por aquello de que dé el peso como perro. Sí, 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 sí. Pero sí, bueno, sí. una ceremonia pues muy pomposa, muy elegante, ¿no? Con miembros de las Fuerzas Armadas escoltando a los invitados especiales. También hay que decir que este evento, ya lo habíamos comentado, por el frío, por las condiciones climáticas adversas, se llevó adentro en lo que se conoce como la Rotonda. Yo alguna vez... Es preciosa, ¿eh? Seguro tú la conoces. Tú también has estado ahí. Yo la conocí, sí. Y es espectacular, ¿no? Porque espectacular. el Washington DC fue diseñado por arquitectos europeos, precisamente a usanza y semejanza de grandes construcciones imperiales que se hicieron en Europa. Y todo el diseño de la ciudad, lo que se conoce como el mall del Capitolio, hacia el otro extremo donde se encuentra la estatua de Lincoln, pasando por toda la sede de los museos del Smithsonian, la Casa Blanca, en fin, todo se hizo con un diseño. Y además, creo que lo comentamos la vez pasada, el Distrito de Columbia, que es donde está la capital de los Estados Unidos, no pertenece a ningún estado. Sí, no sé si se le quitó un pedacito de terreno a Virginia, a Maryland, a varios de los estados que la rodean, precisamente para que la capital no perteneciera a ninguna entidad. Y bueno, pues se diseñó, se construyó una ciudad grandiosa, una ciudad espectacular, y ayer lució en todo su esplendor. Y a diferencia de hace 4 años, cuando Trump no asistió a la toma de posesión de Biden porque estaba muy enchilado porque había perdido las elecciones, ayer también vimos un acto republicano, un acto de alta civilidad, en donde estuvieron los expresidentes vivos, los demócratas Clinton, Obama, obviamente el saliente Biden, obviamente George Walker Bush, republicano, y salvo Biden, los otros 3 cumplieron con periodos de 2 años, de 2 periodos consecutivos de 4 años, salvo Biden, que no lo pudo hacer, ni Kamala Harris, que tampoco pudo llegar. Y también habría que decir que por toda esta polémica que se generó de por qué no había invitado Trump a Claudia Sheinbaum, pues hay que decir que dentro de esta tradición no se invita directamente a muchos jefes de Estado o presidentes o primeros ministros, sino que hay algunas excepciones donde se invita a algunos presidentes o jefes de Estado a los eventos posteriores, porque en este evento que es cerrado y que está hecho exclusivamente para los estadounidenses, no hay extranjeros. Ellos participan después, ya sea en el almuerzo, que ayer fue en la Sala de las Estatuas, que también es espectacular, o en la cena, en donde asistieron varios mexicanos. Por ahí había algunas imágenes donde está Carlos Slim, donde está su hijo, donde está el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, donde está Larry Rubin, el presidente de la Cámara México-Americana de Comercio, que fue uno de los negociadores del TEMEC, donde está también este actor, activista, metido también a la política, que quiso ser candidato presidencial, Eduardo Verástegui, y que pues ayer en redes todos sus seguidores lo estaban ya candidateando para que fuera candidato a la presidencia. En fin, parte del protocolo, y llamó dentro de lo mismo, fuera de todo tema político, el vestuario de la esposa de Trump. Qué guapa, ¿no? Guapísima, elegantísima, con una gran sobriedad, pero completamente inexpresiva, ¿no? Y además... Bueno, no se le veían ni los ojos. No se le veían los ojos, nunca se quitó el sombrero, ni durante la entrada, obviamente la toma de protesta de su marido, posteriormente en los siguientes eventos, en el almuerzo, siempre estuvo con el sombrero, inexpresiva, ni para bien ni para mal. Y pues llamó mucho la atención cuando Trump se acerca y le quiere dar un beso,
y ella pues simplemente se mantiene, no se acerca a él, y por el ala del sombrero pues no le permitía que hubiera un contacto físico, ¿no? Pero pues todo ese tipo de aspectos que tienen que ver con el lenguaje no verbal, pues dicen mucho que ver, ¿no? Vimos también a los hijos de Trump, a los 5 hijos que tiene, a Donald Jr., al menor, a Barrett, a Ivanka, a los otros 2, los hijos de J.D. Vance, que son 2 niños, uno que iba en brazos de su madre. En fin, muchas cosas que dan para mucho para el tema del análisis no político en este caso. Y también otra de las cosas que llamó mucho la atención, Enrique, fue la casi carcajada que suelta Hillary Clinton Sí, cuando Donald sí, Trump sí, sí. empieza en su discurso, que por cierto empezó a las 11 muy puntuales, primero con la juramentación de Vance y después la de Trump, y ya en su discurso inaugural, que estuvo precedido por 2 senadoras, una demócrata, una republicana, cuando habla de que dice en breve se le va a cambiar el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, y pues todos están ahí aplaudiendo, salvo los expresidentes demócratas, incluso Bush tampoco aplaude porque no se lleva bien. Y pues la Hillary es la que se sonríe y luego Una empieza a carcajada, ¿no? carcajear, ¿no? Que pues ese es uno de los primeros temas que vamos a abordar en los siguientes bloques, de todas estas, del discurso que hizo Trump en el Capitolio y luego las órdenes ejecutivas que firmó a lo largo del día en el Capitolio y después en la Casa Blanca, que tienen que ver con nuestro país, Enrique, y que dejan claro cuáles son sus intenciones, porque aquí todavía estábamos como que no, pues son rounds de sombra y hay que esperar a que llegue y hay que ver qué hace, pero pues ayer creo que fue muy directo con lo que tiene que ver con frontera, migración, narcotráfico y aranceles en el tema comercial. Y si te parece, pues vamos desmenuzando todos estos temas en nuestro segundo bloque. Adelante, Miguel. Bueno, ya le adelantaba a mi compañero Miguel Bárcena, si usted recién nos está haciendo el favor de vernos y escucharnos, estamos pues haciendo un recuento, un análisis de lo que fue ayer la toma de protesta del 47º presidente de los Estados Unidos. Y pues en primer lugar hablamos de esto que tiene que ver con a lo mejor lo que no se verbaliza, pero que tiene mucha importancia, pues, ¿no? Las formas, el modo, ¿sí? Que también dicen mucho, ¿sí? Pero Oye, también, por cierto, perdón que te interrumpa, hablando de esto, que no se nos pase. Curiosamente, ayer Trump no usó su tradicional corbata roja y su corbata larga, ¿no? y su Fue corbata más corta. llevaba Yo, una, no sé si era café, morada, yo creo que tenía que ver con el momento, ¿no? Pero qué horribles corbatas usa, ¿no? Eso hay que decirlo también, extraordinariamente largas, para lo que, digamos, ¿no? Se supone que la corbata debe llegar a donde termina o empieza el cinturón, y él lo exacto. usa larguísimas, pero bueno, finalmente es su forma de vestirse, quizá para verse más alto, ¿no? Que le alarga la figura, en fin. O Pero además también le esconde un poco el abdomen abultado, ¿no? pues sí, esa podría ser otra posibilidad que de suyo es real. Pero llega el momento del discurso y llega el momento sí, de estos, de pronto, me parece que guiños, Miguel, a su electorado. Y yo no diría, y a ver si coincidimos, Miguel, yo no diría que a los republicanos, porque Trump se ha apoderado del Partido Republicano y ahora lo que rifa es el MAGA. Es un movimiento
dentro de la política de los Estados Unidos. Dirías que es un equivalente a la cuarta transformación en México. Por supuesto, por supuesto. Allá iba yo. Entonces, hoy, en términos de un sentido de pertenencia a una corriente, tú eres del MAGA, ¿no? Ya no eres republicano, no eres demócrata, eres de este movimiento. Bueno, porque al igual que en Morena, pues los técnicamente, o digamos, ¿no? El PT, el Verde y los morenistas, todos pertenecen a la 4T, aunque tengan un partido diferente. Acá me parece que el MAGA se ha ido apoderando de la escena política en los Estados Unidos, no como partido, sino como movimiento. Pero bueno, y que incluso varios demócratas, sin dejar el partido, se han ido tendiendo hacia el movimiento, ¿no? Hacia el movimiento. Lo dices perfectamente. Oye, incluso, qué mejor ejemplo que el senador Kennedy Jr., ¿no? A ver, mira, ya deja de estarme quemando todos mis Pokémon. Justo para allá iba yo. Perdón. Para allá, no, es que me has ido adivinando el pensamiento. Para allá iba yo. Fíjate tú, cómo un nombre como el de Kennedy, que tiene un peso específico a ver, por supuesto en la memoria colectiva de los norteamericanos, ¿no? El nombre de Kennedy, ¿no? El león del Senado, Ted Kennedy, ¿sí? Robert y John Fitzgerald. Bueno, el hijo de Robert Francis Kennedy, ¿sí? Un hombre que no cree en las vacunas. No, sí, fíjate tú, lo metes al Departamento de Salud. Y yo digo, a ver, es como si un negacionista de la llegada a la Luna, ¿no? Lo metes en el proyecto que anunció Trump de ir a Marte. Dice, oye, pues si este cuate no cree ni siquiera que fuimos a la Luna, ¿cómo lo metes en el proyecto de ir a Marte? Bueno, pones un tipo que no cree en las vacunas en salud. Pues sí, es una incongruencia, ¿no? Una gran incongruencia. No, yo no entiendo, no entiendo. Oye, por cierto, ayer, bueno, Biden antes de irse firmó una orden para liberar al doctor Fauci, ¿te acuerdas? Que fue por supuesto. Él fue el que encabezó la lucha, que por cierto tenía muchos problemas con Trump, porque Trump no le hizo caso al principio, como sucedió en México, cuando se anunció que esta pandemia iba a generar grandes consecuencias, no solo en temas de salud, sino económicos. Y Trump nunca le hizo caso, hubo una serie ahí de discusiones, de desencuentros, y luego para cubrirse Trump, para cubrir precisamente su pésimo manejo de la pandemia, lo acusaron a él de no haber hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, eso es al margen. Yo quisiera a los hermanos, a un coronel, bueno, pues digamos, estos que se llamaron indultos preventivos, Miguel. Exacto, sí, bueno, pues ayer se firmaron varios. Y bueno, antes de entrar de lleno a lo que dijo ayer Trump, que tiene que ver con nuestro país, yo quisiera que escucháramos a la doctora Sheinbaum, a la presidenta de México, lo que decía un día, horas antes de la toma de posesión de Trump, sobre cómo está México, qué piensa hacer y qué podría hacer cuando se tomaran estas decisiones que ayer se anunciaron. Vamos a escuchar. Nosotros no tenemos por qué, lo dice nuestra Constitución en política exterior, que todas las naciones son iguales. Pero en particular México no tiene por qué, lo dije en el Zócalo, agachar la cabeza, sentirnos menos. Si somos un país grandioso, una potencia cultural, y las y los mexicanos somos un pueblo trabajador, honesto, que somos fraternos, solidarios, que tenemos mucho que presumir ante el mundo entero. Entonces la relación con Estados Unidos tiene que ser entre iguales. Somos dos naciones, socios comerciales, en un acuerdo comercial quizá el más completo
y que beneficia a las 3 naciones, a Canadá, Estados Unidos y a México. Pero somos una nación igual que cualquier otra nación y con un pueblo que además hoy está empoderado, conocedor de su historia, de su fuerza. Entonces nosotros somos representantes del pueblo de México. Mi papel es ser representante de este pueblo grandioso. Entonces nuestra relación con Estados Unidos será de iguales y siempre de defensa de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y pues ya se encontrará el momento, que esperamos que sea pronto, de diálogo, colaboración en la que nuestros equipos se encuentren para llegar a acuerdos en distintos temas, en temas migratorios, en temas de reconocimiento del trabajo de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, en temas de narcotráfico, en temas de armas que cruzan de Estados Unidos a México y también temas culturales y por supuesto los temas comerciales. Bueno, pues ahí está, ¿no? La doctora pensaba que se podía dialogar o empezar un diálogo una vez que Trump y su gabinete tomara posesión para que el gabinete, algunos miembros del gabinete de México pudieran reunirse con ella. Pero Trump no se esperó a negociar ni a escuchar a nadie. Ayer mismo, en su toma de posesión, en su discurso inaugural, dijo que iba a declarar la frontera como zona de emergencia nacional y anunció cerrar la frontera con el refuerzo de guardias, de la Guardia Nacional, del Ejército, muchas cosas que todavía no están claras, Enrique, pero si te parece vamos a escuchar lo que dijo Trump sobre estos dos temas. Adelante. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Bueno, pues ahí más claro ni el agua. Ahora, ¿por qué declara Trump la emergencia nacional? ¿Por qué esto le permite recurrir a una enmienda de 1,700 y tantos, donde ellos pueden tomar acciones para cerrar la frontera por temas de seguridad nacional? A mí me parece un exceso lo que ha dicho Trump y parte de su equipo, de que la frontera sur está siendo invadida, ¿no? Hay una invasión. Cuando la frontera está cerrada y la mayoría no puede cruzar, y los que lo hacen de manera pues, sin documentos, generalmente son detenidos, son devueltos a México, y en muchos casos, Enrique, varios de ellos mueren en el intento, ¿no? Y la otra, seguir equiparándolos con criminales, diciendo que son de lo peor, diciendo que varios han cambiado el panorama de las ciudades a las que llegan, donde se ha incrementado la delincuencia, lo cual también es falso. ¿Te acuerdas que alguna vez dijo que se comían a las mascotas, que se comían a los gatos? Y ayer dijo que estos criminales son responsables no solo de un muerto, sino de 2 o más muertos. Entonces,
hay una serie de afirmaciones que nos muestran que una parte de la moneda de cambio, la forma de gobernar de Donald Trump, es la mentira, Enrique, es la falsedad, son las verdades a medias, pero independientemente de lo que diga, lo importante es esta declaración que pues va a poner en jaque a las mismas ciudades estadounidenses, ¿no? Muchas de las cuales son ciudades santuarios, sobre todo en California, San Diego, Chula Vista, San Isidro, El Cajón, todas estas que están en frontera con México. Y después, si se concreta estas deportaciones masivas, pues, ¿cómo le va a hacer México para poder enfrentar? Porque hay albergues, que también hay que decirlo, la mayoría de estos albergues no son de los gobiernos federales ni estatales, son albergues de la sociedad civil, ¿no? De todas estas organizaciones que reúnen fondos precisamente para atender a los migrantes. Pero bueno, pues sin duda, muy claro, muy directo y muy grave estas declaraciones de Trump de declarar emergencia nacional y cerrar la frontera en los próximos días. Y hay algunas ciudades, como Nueva York, que era una ciudad santuario, que ante la acusación de corrupción del mayor de Nueva York, se reunió un día antes en Mar-a-Lago con el señor Trump para negociar, cambiar el estatus de la ciudad de Nueva York, cooperar las agencias federales con las estatales o la del condado y quitar este estatus de, claro, con la condición de que a él le retiren los cargos que tiene, ¿no? No me pues acuerdo sí, dónde he visto una cosa, dónde he visto una cosa así. Me suena, Bueno, suena me suena. comprar impunidad básicamente y sobre todo en una ciudad cosmopolita que está llena de migrantes, yo diría casi de todo el mundo. Si te parece, vamos a nuestra siguiente pausa y al regresar vamos a hablar de dos temas que también son muy preocupantes para México. La declaratoria que hizo ayer Donald Trump de que los grupos de narcotráfico mexicanos ya son considerados como grupos terroristas y sobre todo el tema de la imposición de aranceles a productos extranjeros, no solo chinos, sino de Canadá y mexicanos que son de sus socios comerciales. Regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted aquí en Hidalgo hoy, en esta tarde repasando lo que pues vimos, la firma de las órdenes ejecutivas que nosotros en nuestra tradición política y jurídica conocemos como decretos, Miguel. Sí, que es una forma de gobernar pasando por alto al Congreso, ¿no? Cuando no son resoluciones que se tengan que discutir de manera O que modifiquen la o que Constitución. modifiquen la Constitución, que no tienen que pasar por el Congreso o por el Parlamento, y que ayer Trump pues se fue con todo, ¿no? Más de 200 órdenes ejecutivas. De hecho, aquí hice una lista. Emergencia nacional para la frontera sur. Detenida la entrada ilegal. Ayer viste que ya la gente que tenía su cita a través de esta aplicación, imagínate gente que se pasó meses o hasta años para llegar a México, solicitar una cita de manera ordenada. Y ayer, por lo menos por humanidad, el equipo de Trump debió de haberles permitido a las personas que tenían sus citas ayer que las pudieran concretar. Las personas que tuvieron cita a las 6 de la mañana y un poquito más adelante fueron atendidas. Después cerraron los puentes, cerraron las áreas de atención y fue muy triste ver ayer en Juárez, en Tijuana, en Matamoros, en Piedras Negras, a toda esta gente llorando, desesperada, completamente pues descorazonados por lo que hicieron. Me parece un acto pues de gran inhumanidad, no sé cómo catalogarlo, Enrique. Mira, la forma es fondo, Miguel, ¿no? La forma es fondo.
Y lo que está ahí en el fondo realmente es lo que se va a presentar como una realidad en estas circunstancias, digamos, de migración, por ejemplo. Sí, y además, pues es un mensaje muy claro, como decía, muy directo, lo cual habla también de esta política racista, clasista, xenófoba, que desafortunadamente es apoyada por muchos estadounidenses y que no en balde le dieron el triunfo a Trump precisamente por parte de estas propuestas. Pero mira, hablábamos, ahí te va la larguísima lista en la que podemos condensar estas más de 200 órdenes ejecutivas. Emergencia nacional en la frontera sur, detenida la entrada ilegal, deportación masiva, el quédate en México, que es lo del llamado tercer país seguro, que México ni siquiera lo ha aceptado, ni siquiera lo ha negociado, detener la invasión de inmigrantes ilegales, cárteles mexicanos que estén clasificados ya como asociaciones terroristas extranjeras, defender al país de estas dos invasiones, mandar soldados a la frontera sur, que esto no está tan claro porque para que esta orden ejecutiva tiene que pasar por la autorización del Congreso y para que Estados Unidos pueda movilizar sus fuerzas armadas, no solo la Guardia, no la Guardia Nacional, sino el Ejército y sus distintas fuerzas armadas, el Congreso lo tiene que aprobar y para ello tendría que haber una situación de guerra o una declaración de guerra, cosa que no hay. Ahí también me permito adicionar a tu información, Miguel, lo que sucedería con el tema de las agrupaciones que consideren como terroristas. Fíjate, hay todo un protocolo. Las organizaciones que se puedan considerar terroristas tienen que cumplir con 4 condicionantes, ¿no? El que sean, que tengan motivaciones políticas, religiosas, ¿sí? Que generen terror, que en este caso, pues, perdón, pero hay quien dice que no, que los cárteles no generan terror, perdón, sí generan terror, ¿no? Por supuesto. Y además, algo que no parezca terrorífico, pues encontrar la cabeza de un alcalde en un toldo de coche, ¿no? Bueno. y además, pues ahí sí hay que reconocerlo, ellos representan un riesgo para su seguridad nacional, pero también ellos lo representan para nosotros por las armas. Claro. Y una más, Miguel, cuando se clasifica, se les avisa, bueno, se tiene que pedir al Congreso y luego se les notifica a estos grupos, que en el caso de los cárteles no sería así, porque pues ni modo que manden un representante de los cárteles a decir, claro. Pero hay muchas organizaciones que pudieran ser clasificadas como terroristas y que a lo mejor son fundaciones religiosas que hacen determinado trabajo y por alguna circunstancia política o lo que quieras o real, pues están clasificadas como terroristas. Entonces ellos todavía tienen un plazo para ir a explicar por qué no son terroristas. En el caso de los cárteles, por supuesto, no se cumplirían estas condiciones porque evidentemente ninguna va a ir a decir, no somos terroristas, nomás somos cárteles, ¿no? Pero ya tienen allá al Chapo, al Mayo, al Mayito. Ya no tienen que venir. Pero a lo que me refiero es que también para clasificar a esas a determinadas organizaciones hay un protocolo, Miguel. No es, digamos, un tema discrecional del Ejecutivo. Del presidente. Sí, como tú bien dijiste al principio, buena parte de estas órdenes ejecutivas es para hablarle y cumplirle de inmediato, por lo menos en el discurso, a sus votantes y a sus seguidores. Vamos a escuchar precisamente en el momento en que le van pasando a Trump las órdenes ejecutivas y dependiendo de la importancia que tiene, pues va haciendo algunos comentarios. Es muy breve, vamos a ver. This is actually an executive order designating the cartels and other organizations to be foreign terrorist organizations. That's a big one. Yes, sir. People have wanted to do this for years. So they are now designated as terrorist organizations, foreign. And Mexico probably doesn't want that. But we have to do what's right. They're killing our people. They're killing
250, 300,000 American people a year. Not 100, like has been reported for 15 years. It's probably 300,000. Bueno, pues ahí está, ¿no? Muy contento de firmarla porque pues fue una de sus promesas de campaña. Todavía Marco Rubio, quien es el ya secretario de Estado, que es el equivalente al secretario de Relaciones Exteriores o al canciller, había dicho hace 2 o 3 días que pues estaba abierta esta posibilidad, pero que ellos preferían dialogar. Y yo pienso, ojalá no me equivoque, que estos anuncios que hace Trump es para presionar al gobierno mexicano, porque el que él adopte estas medidas es supuestamente para evitar que sigan llegando tantos migrantes a su país desde la frontera sur, cruzando por México o llegando por México. Entonces es una forma como sucedió en la administración anterior con Ebrard, si no me pones tantos guardias o tantos agentes para evitar que los centroamericanos y sudamericanos entren, te voy a poner aranceles. Yo creo que está haciendo el mismo juego, solo que ahora lo hace de una manera más directa, rápidamente al inicio de su mandato, esperando que México refuerce sus medidas para evitar esta migración, que ya lo ha hecho, porque de hecho, si vemos los números, las oleadas de migrantes, los que han llegado a la frontera, incluso los que han cruzado, que han sido detenidos y regresados, han disminuido considerablemente. Entonces yo esperaría que esta decisión de Trump tenga que ver más con una estrategia de presión hacia las autoridades mexicanas que se convierta en una realidad, pero pues me refiero al tema de cerrar la frontera completamente, que es imposible porque la frontera México-Estados Unidos es una frontera vital, es la más activa en el mundo. El comercio que transita por ella es el de mayor cuantía en todo el planeta. Y yo creo que Trump, que no es tonto, en el fondo sabe que esto les afectaría a ellos porque habría un desabasto de una serie de productos. Ahora, hay un tema que a mí me parece muy grave y que ayer incluso escuchaba y coincidía con lo que decía Marta Bárcena, la ex embajadora de México en Washington, que muchos han pasado por alto. En el discurso inaugural, Trump habla de lo que se conocía como el destino manifiesto y el de volver a la época de oro, de Golden Age, que es cuando los super ricos, ¿no? los Rockefeller, los JP Morgan, etcétera, estaban muy cercanos al gobierno y pues se hicieron mucho más ricos de lo que eran. Estas dos declaraciones me parecen muy importantes porque si nos vamos al origen del destino manifiesto, tiene que ver un poco con aquello de... América para los americanos. América para los americanos, y además de que pues los monarcas eran monarcas por la gracia divina de Dios, ¿no? O sea, la parte de la doctrina Monroe, Miguel. Exactamente, o sea, y esto tiene que ver con su política expansionista, que ya no lo habíamos visto en décadas, porque el afán de retomar el Panamá o el canal de Panamá, el control o tener una coordinación, digamos, con Panamá, tiene que ver para ponerle un dique, un freno a los chinos, ¿no? O sea, que no está tan descabellado. Cuando lo decían, sí está loco, pero tiene que ver con cuestiones de tipo geopolítica. Vamos a un corte y retomamos este tema, porque en ese contexto tiene que ver lo del cambio del nombre del Golfo de México, lo de comprar Groenlandia y pues de alguna manera retomar esta política expansionista que tuvo Estados Unidos. Bueno, ya estamos aquí en nuestro último bloque y le adelantaba a usted, Miguel Bárcena, estas intenciones que yo no sé si... A ver, entrar a Panamá creo que sí, me parece que tendrán posibilidad de... Es decir, no creo que sea una invasión al estilo de aquella donde estaba Manuel Antonio Noriega como
como hombre fuerte en El Panamá. llamado hombre fuerte, sí. Sí, pero creo que podrán negociar alguna suerte de acuerdo, ¿no? Porque efectivamente, digo, el día que quisieran estrangular ahí la navegación, lo podían hacer en perjuicio de un brutal perjuicio de la economía de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa creo que tiene algunos visos de posibilidad. Yo no sé el tema de Groenlandia, Miguel. De hecho, debo confesar mi ignorancia. Jurídicamente no sé a quién se la comprarían. A Dinamarca, es territorio danés. Los daneses han dicho que obviamente no está a la venta, pero dentro de estas aparentes locuras que hace y dice Donald Trump, tiene una lógica geopolítica de temas de seguridad también nacional. Nosotros estamos acostumbrados a ver el mapa de frente, ¿no? Vemos México, Estados Unidos, Europa, etcétera, pero si lo vemos desde arriba, digamos con un dron o con un satélite, vamos a ver que Groenlandia divide prácticamente a Estados Unidos de Rusia. Entonces, Sí. geopolíticamente No, bueno, sería... es un sitio estratégico que a Estados Unidos le permitiría, que entiendo que hay, no sé si haya bases o algunas instalaciones militares estadounidenses. Yo creo que sí. Yo ¿No? creo que sí. Y Sí. ellos quisieran tener el control, te voy a decir por qué, porque ahí viene otra de las propuestas de Donald Trump, que ojalá no se concrete, que es salirse de la OTAN o ya no estar financiando a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en cuanto a temas de seguridad. Pero eso también pasaría, perdón, porque se lograra un cese al fuego y una solución negociada entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero todo esto que dice Trump, que parece muy disparatado, en el fondo tiene ciertas razones lógicas. Vamos a ver qué camina o qué no, ¿no? El tema del Golfo de México, bueno, pues es el Golfo de Una México. balandronada, mano. Digo, ahora sí que le pongan como quieran, ¿no? Que le pongan como quiera, pues va a pasar con el Estadio Azteca, ¿no? Sí, sí, que si era Guillermo Cañedo, bueno, pues ándale, pues sí, es Guillermo Cañedo. Pero además A ver, quién sabe. hay tratados internacionales que lo reconocen. Guardada toda proporción es como cuando López Obrador quería que le cambiaran el nombre al Mar de Cortés, que en realidad no se llama oficialmente el Mar de Cortés, sino es el Golfo de California, Sí. ¿no? Yo espero que eso se quede ahí. Ahora, hay que recordar que cuando se bautizó como el Golfo de México, toda la parte que hoy es Texas De la nuestra. pertenecía a México. Luisiana pertenecía a Francia, algún tiempo perteneció a España también, y la Florida, que también fue española, ¿no? Se justificaba el nombre porque la mayoría de la extensión de las tierras que tienen costa en el Golfo de México, pues pertenecían a la Nueva España. Pero hoy si vemos el mapa, yo lo estuve viendo ayer y sin medirlo, pero simplemente así a simple vista, parte de las aguas del Golfo de México, me parece que la mayor parte está en litorales estadounidenses. Pero bueno, yo espero que eso no pase. Lo que más nos preocupa o nos debería de preocupar es el tema de los aranceles. Vamos a escuchar el momento en que Donald Trump firma esta Orden ejecutiva. pero que no la, fíjate, aquí lo interesante es que no la hace inmediata, no es para que aplique ya, sino dice que esto sería en febrero, lo cual me parece, lo que te decía hace un momento, está utilizando todas sus herramientas de presión para dar tiempo a una negociación y tratar de sacar el mayor provecho. Vamos a escucharlo. Estamos pensando en un 25% para México y Canadá, porque están permitiendo el ingreso de una gran cantidad de personas. Canadá es un país que abusa mucho de los medicamentos y también permite el ingreso de una gran cantidad de personas y de fentanilo. Creo que será el 1 de febrero. Bueno, pues ahí está lo que dice Donald Trump. Ayer le preguntaron después de firmar esta orden ejecutiva que cuándo iba a entrar y dijo que probablemente en febrero. Le dijeron, pues esto no le va a gustar a México, ¿cómo va a lidiar con ello? Bueno, pues pregúntenle a México, lo mismo dijo de Canadá. Obviamente se refirió muy mal a Canadá, no tanto a México, dijo que Canadá se había estado aprovechando de ellos y que estaba entrando fentanilo, estaba entrando inmigrantes.
Y finalmente, estas órdenes ejecutivas que tienen que ver con cerrar la frontera, con evitar, bueno, ya no tener citas para que crucen los migrantes de manera ilegal y pidan asilo, e imponer aranceles, tiene que ver con estas medidas de presión para, esperemos, ahora sí se siente con el equipo de México, el equipo obviamente del gabinete encabezado por el canciller, me imagino que probablemente Marcelo Ebrard, aunque algunos dicen que Ebrard pues ya no es un interlocutor que sea tan confiable porque ya le tiene tomada la medida, en fin, pero yo esperaría que esto no entre en vigor porque además ya sabemos que esto va a incrementar los precios de muchos productos en Estados Unidos, va a generar una inflación y a quienes va a afectar indirectamente, primero a México en cuanto a producción y exportación, pero después a Estados Unidos en cuanto a consumo, Enrique. Así es que pues hay que esperar a ver qué sucede. Pues en realidad, digo, acercándonos hacia el final de esta emisión, en la que hemos tratado de pintarle a usted bueno, exponerle un panorama cercano a lo que podía ser pronto una realidad, pues nos damos cuenta que buena parte de estos anuncios que se hicieron ayer se convertirán o se han convertido ya en estas horas posteriores en una realidad jurídica. Ahora, dice bien Miguel cuando habla de la posibilidad en el marco de las mismas de poder utilizar la negociación política y diplomática, porque pues para eso es la política. Si el arte de la política es encontrar en la diversidad de opiniones puntos de coincidencia, tratar de hacerle entender al otro nuestras realidades, sí, que muchas veces por ceguera, enojo o por política, ni siquiera ven, como me parece que es el caso, las ventajas que hay del otro lado, ¿no? El Tratado de Libre Comercio es un tratado que ha resultado benéfico para todos. Si está, mira, Oye, es lo pero que además lo firmó Trump precisamente, dijo que era el mejor tratado del mundo posible, ¿no? Y ahora se desdice, ¿no? Sí. Parte de la personalidad de Trump. Lo que sucede en estos anuncios de salirse ya del Acuerdo de París, de nueva cuenta, amenazar a la OTAN de salirse, lo que Estados Unidos ha dicho. Ya también se salieron de la Organización Mundial de la Salud porque dicen que cuesta mucho y que no sirve para nada. Lo mismo del Tratado de Libre Comercio, dice que a Estados Unidos, del Tratado de París, el ambiental, dice Trump que les ha costado en términos de crecimiento e inversión cerca de 3 trillones de dólares. A ver, aquí hay una cosa muy clara, Miguel. Estados Unidos se quiere convertir dijo Trump ayer, nadamos en hidrocarburos. Somos el país que tiene más petróleo, más gas, vamos a generar las reservas más grandes de la historia, vamos a fijar, algo así como vamos a fijar los precios, nos vamos a convertir, o se van a convertir en los... Bueno, no lo dudo, porque Estados Unidos ha sido un monstruo económicamente, ¿no? ¿Quién duda, como él lo dijo, pues que es la civilización, digamos, moderna, ¿no? País moderno más importante del mundo. No hablo de cultura, porque luego se confunde. Bueno, en el tema de la OTAN, dice, nos ha costado muy caro, porque no hacen ellos se acogen a la riqueza de Estados Unidos. A ver qué dicen otros países, porque yo creo que esto tiene que ver con una posible negociación con Rusia y Ucrania, Miguel, donde él salga fortalecido. Pero mira, el salirse del Acuerdo de París como se salió en el 2017. Sí, porque quieren volver a utilizar la gasolina y el gas, Miguel. No, este tema de los autos eléctricos dijo, no, a ver, que cada quien haga lo que quiera, pero vamos a seguir fabricando automóviles como nunca en la historia. Sí, que ahí se verá porque finalmente el consumidor, por eso hay una tendencia hacia los autos eléctricos o híbridos, porque implican un ahorro para el consumidor. Por supuesto. Al principio, pues obviamente son caros, pero se les daba un subsidio que ya se va a quitar. Ya de un plumazo,
Donald Trump dejó sin efecto cerca de 80 órdenes ejecutivas que había firmado Biden hace 4 años. Entre ellas, el que ya no hubiera inversión y nuevas exploraciones de hidrocarburos, ni nueva producción de hidrocarburos. Eso ya lo quitó Trump. También ya eliminó el que haya una transición energética, ya elimina el que haya una transición de autos que consumen gasolinas a autos eléctricos, supuestamente para incentivar la producción en Estados Unidos. Pero ahí, Enrique, quien va a tener la última palabra es el consumidor. Es el consumidor sí, que va a decidir. Si te ponen más baratos los carros y a lo mejor la gasolina eventualmente, porque todo tendrá que ir de la mano, pues la gente decidirá, pues mira, por eso dijo él, pues se van a fabricar los dos, pero si trae este proyecto, eventualmente lo tendrá que traer con algunos plus para quien serían los potenciales compradores. Sí, por eso digo, ahí el mercado decidirá, vamos a ver qué tan maduro está el mercado, qué tan consciente es, y además, pues, unas cosas son las órdenes ejecutivas a nivel federal, pero aparte de ello hay legislación y regulaciones estatales. Sí. Entonces, California, el estado de Washington, Oregon, muchos de la costa oeste que son además demócratas, pues ellos tomarán sus propias medidas. En el papel, obviamente, pues esto no son buenas noticias para el medio ambiente, son declaraciones muy agresivas. Vamos a ver qué sí, porque ya sabemos que también de todo lo que dice Trump, no todo lo puede hacer porque no tiene la posibilidad de concretarlo. Pero por lo pronto, pues ayer nos dejó preocupados y nos puso a temblar. Vamos a ver cuál es ya la respuesta organizada, estructurada del gobierno mexicano. Por lo pronto anunciaron este programa de México Te Abraza para los mexicanos que regresen. Les van a dar algún programa del bienestar, los van a ayudar si es que quieren regresar a sus lugares de origen. Pues en fin, hay mucho que ver si esto apenas está empezando, Enrique. Bueno, pues por lo pronto agradecer a quien nos hizo el favor de acompañarnos en una emisión más de Hidalgo Hoy. Gracias, Omar, ahí en la producción. Y se despiden de ustedes sus amigos, Miguel Bárcena. Enrique Lascano, un gusto como siempre. Nos vemos aquí la próxima semana en una emisión más de Hidalgo Hoy. Muchas gracias, Omar, y a todo el equipo. Hasta pronto.